Hoy vamos a ver un tema que creo que es de los... Híjole, es que todos están buenos, pero creo que esto es de los del núcleo. Esto es, de hecho, hay todo un curso basado en este tema que se llama Almas Prósperas. Y hoy vamos a ver eso, almas prósperas, sobreponiéndonos al sentimiento de, al sentiimiento de desempoderamiento. ¿Alguien alguna vez ha sentido que no tiene poder? Y no poder como para sanar enfermos, sí, o para levantarlo, sino que no te sientes una persona victoriosa, poderosa, ¿me explico? Empoderada. Hoy vamos a ver cómo sobreponernos a ese sentimiento de no sentirnos empoderados. Y quiero que me acompañen a Tercera de Juan, capítulo 2, por favor. Espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hay otra versión, lo voy a volver a leer aquí. Y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hay otra versión que dice, y que estés bien de salud, así como prospera tu alma. Entonces, hay algo que me llama la atención de esto, y obviamente vamos a comenzar con este versículo, pero es, Dios quiere que estemos fuertes en todas las áreas. Y hay muchas veces en las cuales no estamos bien, y no solamente hablando de salud, pero no estamos bien en muchas cosas porque nuestra alma no está prosperando. Pero para empezar, ¿qué hay en el alma? Sentimientos. Ajá, sentimientos, El corazón y la pensamientos, decisiones, impulsos. ajá, pensamientos, emociones, todos tu voluntad es parte de tu alma, ¿ok? Todos tus pensamientos son parte de tu alma, tus decisiones son parte de tu alma. El corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un alma que no está prosperando, es muy probable que tenga decisiones que no estén prosperando. Es muy probable que tenga sentimientos que no están prosperando, que mi voluntad no esté prosperando y que no esté ligada a la voluntad de Dios. Es por eso que la Biblia hace énfasis en espero que tengas salud, así como prospera tu alma. Para nosotros ser cristianos victoriosos y ser cristianos poderosos, tenemos que prosperar en nuestra alma. ¿En qué quiere decir eso? En nuestra forma de tomar decisiones, en nuestra forma de cómo nos sentimos de acuerdo a las adversidades y la forma en la cual nuestra voluntad está ligada a la voluntad de Dios. ¿Ok? Quiero leerles esto y luego les voy a contar una pequeña historia. Dice, la prosperidad del alma es más importante que recibir bendiciones o recibir oraciones contestadas. Eso dice Steve Backlund. La prosperidad del alma es últimamente más importante que recibir bendiciones o tener oraciones contestadas. ¿Por qué? Porque si nuestra alma se está moviendo hacia la plenitud, vamos a caminar en victorias incrementales. Y aunque nos encontremos con muchas cuestiones sin resolver e incertidumbre, vamos a caminar en victoria. Hay algo que a mí Dios me transformó, sobre todo cuando fue y me sigue transformando. Pero por alguna razón yo tenía ese como, no era miedo, pero sí era mucho ese sentimiento de agradarle a todos. Quería agradarle a toda la gente. Y había un cierto temor en mí, esa era una, y había otro cierto temor de que nunca iba a tener suficiente. ¿Por qué? No sé de dónde había aparecido eso. O sea, hasta ese momento yo no sabía de dónde venía. Pero digo, ¿por qué? Porque había crecido en una familia que lo tenía todo. O sea, no me faltaba nada. Estudiaba en una buena escuela.
Pero aún así yo crecí con cierta mentalidad de faltante o de pobreza, de que, híjole, es que si cuando crezca, si no soy lo suficientemente bueno y si no tengo lo suficiente para sobresalir, entonces había ese temor, había esos temores en mí, que en algún momento el diablo encontró un huequito y ¡pum!, los metió. Y hubo un momento en el cual, bueno, pero eso me llevaba a tomar muchas malas decisiones en mi vida, a tomar decisiones a partir de creer que me va a faltar algo. Y después, estando en Bethel, la primera vez que yo vi a Heidi Baker, que ella decía, siempre hay suficiente. Para mí eso me cambió mi chip. Y dije, ¿cómo que siempre hay suficiente? En el reino siempre hay suficiente, siempre hay más que suficiente. Yo, porque yo no he estado creyendo eso, porque he estado yo pensando una mentira de decir, es que no sé si me va a faltar, es que qué tal si en algún punto no puedo, es que qué tal si en Cristo soy más que vencedor, y si en el cielo, en el reino de los cielos siempre hay más que suficiente. Y yo me empecé a dar cuenta que tenía un pensamiento de orfandad y de pobreza, que en algún punto el enemigo había metido en mí. Y yo no estaba teniendo un alma próspera. Yo no estaba pudiendo alcanzar todo mi potencial, porque siempre estaba con temor de que si no lo logro, es que si no pasa, es que si no soy suficiente. Y me he dado cuenta que hay muchos cristianos que aman a Jesús, que incluso están llenos del Espíritu Santo, que han conocido a Dios por años, que incluso están ungidos, pero que sus pensamientos y sus decisiones siguen siendo no prósperos. Y muchas de las decisiones que toman son decisiones basadas no en la palabra de Dios, sino en temores o en la falta, en el lack, en que va a haber falta de algo, o en que no va a ser suficiente. Y no estoy hablando de decir, le voy a meter todo. No, porque Jesús también habló de decir, oye, antes de que vayas a tu ejército, haz cuentas de lo que tienes. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo tomamos las decisiones en nuestra vida. ¿Las tomamos en fe, creyéndole a Dios, creyendo en lo que Dios ha dicho, o todo lo tomamos decisiones enraizadas en temores o enraizadas en que nunca hay suficiente? Ese es el meollo del asunto. Nuestra respuesta hacia las cosas normalmente es más importante que lo que está ocurriendo. Muchas veces he visto cristianos, y me incluyo, yo era de esos, y a lo mejor la verdad es que todavía me pasa, ya no en gran medida, pero ¿cuántos se han dado cuenta que muchas veces las decisiones, o más bien, cuando nos vemos involucrados en un problema, vemos las situaciones no de la mejor manera? No sé si les ha pasado, no tienen que levantar la mano, pero dices, híjole, es que va a pasar esto, y ya se cayó el mercado y la bolsa y esto, y ¿qué me va a pasar a mí? Y empezamos a irnos por las preocupaciones y las preocupaciones. Pero Steve Barton dice, es más importante tu reacción ante algún problema que el problema en sí, claro, el problema mismo. Ahí se va a ver si estás teniendo un alma próspera o no estás teniendo un alma próspera. Claro. Porque la misma situación, el mismo problema, dos personas lo van a ver de forma diferente. Así es. Es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿verdad? Así, es hablar de la mentalidad. Yo puedo tener esta taza de café y decir, ay, no me queda la mitad, ay, qué bueno que todavía me queda la mitad. Es una forma completamente diferente. Ya no lo voy a tomar porque se acaba. Ya no lo voy a tomar porque se acaba. Por hacer ratito. Así es. ¿Y por qué? Me voy a regresar tantito. Dice, es más importante el alma próspera que una oración contestada. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en esto, quiero que lo pienses. Vamos a analizar bien esto. Una cosa es una oración contestada, pero si
si tu alma no es próspera y tus decisiones y tu mentalidad no es próspera, vas a tener esa oración por ese momento, pero en todo lo demás que se va presentando en tu vida vas a seguir pensando como esclavo, vas a seguir pensando no como hijo, vas a seguir pensando como que hay faltantes. Cuando alguien viene a Jesús, yo he visto mucha gente durante mi vida venir a Jesús, y luego dices, oye, hay una persona que pues, ha tenido una buena vida o una vida regular y no avanza en Dios, no avanza y se queda enredado en el mismo problema y en la misma situación y con las mismas preocupaciones y todo, y de repente ves a otra persona que salió de no sé, voy a poner de drogas y de alcoholismo y de una vida pues bien oscura, y de repente se aferra de Dios y le empieza a creer a Dios y empieza su vida a crecer. Y dices, oye, a ver, ¿cómo esta persona que estaba con 1000 traumas, con 1000 cosas, creció mucho más que esta persona que tenía a lo mejor una buena vida y se quedó estancado? Porque la gran diferencia es qué tanto decides creerle a Dios y qué tanto decides dejar que Él intervenga en tu vida para que haga un alma próspera en ti. Yo he visto cristianos de años mantenerse en el mismo lugar porque no han dejado que Dios renueve sus mentes. Steve cuenta una historia, no se los voy a leer porque me la sé, pero ahí dice él algo y a mí me tocó esa historia. Dice, una vez, yo iba de regreso a mi casa, iba manejando, venía creo que de una conferencia, algo así, y mi esposa y mi hija me estaban convenciendo de quedarme en un motel porque había una tormenta, y dice, yo no quería gastar en el motel, en quedarme ahí a dormir y luego seguir mi camino en la mañana. Yo iba a tomar un pequeño un atajo o un camino más largo que no estuviera tan peligroso y me iba a tardar 3 horas, y decía, no, mejor llevo a la casa en lugar de gastar en un hotel. Por no gastar $50 en un hotel estaba poniendo mi vida en peligro. Dice, y ahí me di cuenta que mi alma no estaba prosperando. Y me dijo el Señor, Steve, yo te puedo regresar ese dinero. Dice, y le dijo, pero si tu alma no es próspera, vas a seguir teniendo problemas y te vas a seguir estancando. Dice, porque para mí ese dinero no es el problema, el que te quedes ahí una noche. Pero él estaba tomando una decisión de no quedarse en un hotel para no gastar ese dinero, porque para él había falta. En su mentalidad era, es que no tengo suficiente, es que para qué gasto, mejor sigo, aunque me arriesgue, etcétera. ¿Por qué? Porque él creía que no iba a haber suficiente. Ante una situación de riesgo, no derrochando dinero, simplemente, oye, pues me voy a quedar aquí a dormir mientras que pasa la tormenta, ¿me explico? Pero él se dio cuenta y decía, me di cuenta que yo estaba teniendo una mentalidad de pobreza. Y dice, let go, deja ese pensamiento pequeño y tu pobre pensamiento de mí, le dijo Dios. Deja de pensar en chico y de tener un pobre pensamiento de mí. O sea, de Dios. Ajá, de Dios. Le dijo, Steve, yo te puedo regresar tu dinero, pero tu espíritu de pobreza va a crear falta, va a crear que siempre haya falta de cosas en tu futuro. Y el que yo reemplace ese dinero no te va a ayudar en la carrera larga. Ajá. Como cristianos hay veces en que estamos pensando en el corto plazo en lugar del largo plazo. Sí. Y decimos, bueno, ya, padre, es que para pagar mañana la luz o la colegiatura o el carro o esto o lo otro, y estamos preocupados. Pero la palabra de Dios dice, yo nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero no le estamos creyendo a Dios, y no estamos creyendo en que Él es nuestro proveedor en todas las cosas. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de todas las cosas.
qué es lo que te hace falta? Digo, piénsalo. Bueno, un novio. No, ¿qué es lo que te hace falta y que no le estás creyendo a Dios que Él te lo pueda dar? ¿O cuáles son esas áreas de tu vida en donde tienes un pensamiento de que nunca va a haber suficiente o de que no vas a alcanzar eso que te has propuesto? Muchas veces tenemos un pensamiento pobre acerca de nuestro Dios. Y hay veces que nos la pasamos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando estaba al frente del mar y que venían los egipcios detrás? No sé si se acuerdan. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Y ahora qué hago? Extiende tu báculo. Dice, ¿para qué me pides? Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver? Extiende tu báculo y dile al mar que se abra. Cuando le dijo que le dijera al mar, pero extiende tu báculo. Y en eso se abrió el mar. Pero Dios le dijo, pues, ¿para qué me pides? Ahora, eso era el Antiguo Testamento. ¿Cuánta más autoridad no nos ha dado el Señor? ¿Cuánta más autoridad nos ha dado el Señor? Muchas veces tenemos cristianos periches. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada cosita le pedimos a Dios. Y no estoy diciendo que Dios no quiere que le pidamos. Pero hay veces en que en lugar de ser cristianos agradecidos, somos cristianos pediches. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que es que si no se lo pido, no va a pasar. Es que si no se lo pido, y estamos... Exacto. El báculo ya está. Y está bien pedirle a Dios, no estoy diciendo que no. Padre, pongo en tus manos esta situación, pongo en tus manos, Padre, te pido que intervengas. Pero hay veces en que estamos más atenidos a que Dios esté resolviéndonos cada pequeña situación en nuestra vida, en lugar de ser personas poderosas, revestidos y llenos del Espíritu, que empiezan a tomar decisiones y empiezan a ir a declararlo y a decir, si yo entro ahí, lo que pise mi pie, eso va a ser mío. Wow. Y estamos pidiéndole a Dios, y Padre, yo te pido. Ya te lo di, ya está ganado en la cruz. Ya te lo di, ya está ganado en la cruz. O sea, ya la tierra, tómala. Es que Padre, por favor, dame la tierra prometida. Ya te di, yo te dije que todo lo que pisara la planta de tus pies era tuyo. ¿Por qué no la tomas? Y ya te lo dije. Ya te lo dije hace más de 2000 años. Te lo dije cuando viniste a mí por primera vez, cuando me conociste. Te di una unción específica. ¿La has hecho con ella? Ajá. No. Y seguimos como pollitos, ¿no? Así de que pío, y esperando que el Señor nos traiga. Cuando dice, hey, sal y vuela. O sea, la tierra es tuya. Pero, ¿por qué? Porque tenemos un pobre concepto de Dios. Tenemos un pensamiento de que nos va a hacer falta siempre algo. Y créeme, eso es algo que Dios ha trabajado muchísimo conmigo. Yo me sabía que tenía habilidades y esto y lo otro, pero si por alguna razón no se dan las cosas y no lo sé generar, o no lo sé hacer, eran temores. Sí. Muy encantado. Eran temores. Sí. Y Dios los erradicó. Pero digo, yo cristiano desde niño, crecí en una buena familia, con buenos padres, metido en la iglesia, y seguía con cosas así. ¿Cuántos cristianos no hay que no han podido sobreponerse a cosas y no han podido tomar situaciones de liderazgo por temores? Porque puede ser no solo económico, puede ser que Dios te está llamando a yo te quiero levantar como un líder, quiero que le demuestres a otras personas, quiero que empieces a orar. Muchas veces a lo mejor Dios te va a retar a quiero que ores enfrente de las personas. Sí, a decir algo que... Ajá. Quiero que des un testimonio. Pues, Quiero que salgas de tu zona de confort. A mí me encantó lo que dijo la otra vez Pau, de que estoy aprendiendo a salir de mi zona de confort y a ir por otras cosas. Oye, eso es muy valiente. Cuando te acostumbras a tu zona de confort, dejas de crecer.
siempre, algo que nos decían cuando estaban ahí en la escuela de ministerio es, corre hacia tus miedos. ¿Qué te da miedo? Corre hacia eso. No corras de eso, corre hacia eso. Empieza a tomar autoridad sobre las cosas que te están amedrentando y empieza a decirles, no, temor, no eres parte de mi vida. Voy tras de ti y te voy ¿por qué? Porque te voy a aniquilar, porque el Señor viene conmigo. Hay áreas de nuestra vida en las cuales tenemos temores, a las cuales Dios nos está llamando que vayamos y corramos, y te dice, salte de tu zona de confort. No, es que yo estoy muy a gusto, esto es lo que yo sé hacer, Señor, y de aquí ya no me quiero salir. No, porque no vas a crecer. Ya te estancaste. Y te lo van a quitar. Y te lo van a quitar. No, es que yo estoy muy a gusto dirigiendo la alabanza, Señor, yo hasta aquí, ¿no? Pues entonces ahora quiero que prediques. No, yo nada más, yo soy bueno para cantar, Señor, y para tocar el piano, y no, quiero que vayas y ores por aquella persona. No, pues no, yo oro en mi cuarto, Señor, quiero que vayas y ores por aquella persona. Ay, caray, bueno. O a lo mejor en tu trabajo, quiero que abras otra sucursal de lo que tienes. No, Señor, pues es que quiero que abras otra sucursal. ¿Es el doble de trabajo? Sí. ¿En qué área de tu vida te está diciendo, Señor? A veces son cosas pequeñitas, pero lo peor de todo es que a veces cuando son cosas pequeñitas dices, sí, y dices, no puede ser que algo tan pequeñito me esté robando algo que Dios tiene para mí más adelante. Sí. Puede ser simplemente el hablar en público, o el dar una palabra de profética a alguien que Dios esté llamando. Pero aprende a salir de tu zona de confort y empieza a correr hacia tus miedos. Una vez yo hablando con Steve Backlund, me dijo una frase que me marcó y dije, a ver, ¿cómo está esto? Esa frase que él me dijo la tuve que masticar días. Y me dijo, bien sencillito, se lo voy a leer. Josué, entre más larga sea tu visión, más sana será tu visión. ¿Cómo? La tuve que masticar. Dice, si tienes una visión para 100 años, incluso para cuando tú ya no estés en esta tierra, tu visión va a ser más sana que si tienes una visión de aquí a un año, de lo que quieres hacer. Y yo, a ver, ¿cómo? La verdad, sí. Tuve que... Yo todavía estoy así. ¿Otra vez? Hay muchas veces que tenemos visiones a corto plazo de lo que queremos hacer en nuestra vida. El próximo año quiero hacer esto. Y después de eso, pues no sé ni lo que quiero hacer. No, pues... Pero cuando tienes una visión a largo plazo, como las empresas, ¿no? Visión 2100 o visión 2000, es porque tienen ya trazado algo que quieren lograr. El camino. Entre más largo es más sano. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vas a ver los frutos en 1, 2, 3, 4 años, pero vas a ir plantando las cosas para lograr en 100 años ver algo aún más grande. Entonces me decía, entre más larga sea tu visión, más sana va a ser, porque tu visión no solamente va a ser lo que quieres hacer en tu vida, sino lo que quieres ver en tus hijos y lo que quieres ver en tus nietos. Claro. Si yo veo solamente lo que yo quiero hacer en mi vida, me voy a enfocar en lo que yo tengo aquí delante. Pero si yo veo lo que quiero lograr en mis hijos, o lo que quiero que mis hijos hagan, entonces lo que yo haga hoy es para repercutir en eso que quiero ver en ellos. Amén, sí. Pero si yo quiero ver lo que van a hacer sus hijos, entonces lo que yo haga hoy es porque quiero que repercuta hasta mis nietos. Entonces, entre más larga sea tu visión, más sana va a ser, porque lo que haces hoy no lo estás haciendo para lo que va a pasar mañana, lo estás haciendo para lo que va a pasar a 2 generaciones de ti. Y muchos viven su vida al hoy. ¿A qué voy a hacer el próximo año? ¿A qué voy a hacer en 10 años? ¿A qué voy a hacer en 20 años? Pero si yo empiezo a pensar, ¿qué es lo que quiero ver a mis nietos hacer? Si yo quiero ver a mis nietos servirle a Dios y ver la palabra, obviamente eso no va a pasar si mis hijos no siguen a Dios. Y no va a pasar si yo no sigo a Dios. Entonces, implícitamente es cómo voy a lograr que 3 generaciones adelante de mí sean fortalecidos en el Señor, que no tengan falta de recursos, que no tengan... Eso es lo que voy a empezar a hacer hoy para empezar a dejar para mis futuras generaciones.
entre más larga sea mi visión, más sano es lo que, más sana es. ¿Por qué? Porque también lo que yo haga, también yo voy a empezarme, mis acciones van a ser sanas para que trasciendan aún más. Claro, claro. Traen consecuencias, lo que haces hoy traen consecuencias el mañana. Exactamente. Entonces a lo mejor yo puedo hacer algo que va a traer buenas consecuencias de aquí a 10 años, pero no va a trascender más. No. Pero digo, ¿qué quiero ver en mis futuras generaciones? ¿Qué tipo de persona tengo que ser yo para poder ver eso en mis hijos y hasta en mis nietos? Entre más larga es tu visión, más sana es. El Salmo, vamos al Salmo 42, 5, yo se los leo rápidamente. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Señor. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. ¿Se acuerdan que yo les decía que en Salmos hay muchísimos partes donde, ay, ¿por qué estoy así? Pero me alegraré. En vivo. Me vi bipolar. David en vivo. Este es un versículo en el cual podemos decir, no importa cómo esté, voy a decidir, porque acuérdate, la decisión ¿dónde está? En el alma. Hoy yo decido poner mi esperanza en Dios y nuevamente alabarle a mi Salvador y mi Señor. ¿Se acuerdan que decíamos? Es que yo me siento así, yo me siento así, es que es tan difícil. Bueno, ¿y qué vas a decidir hoy? En la escuela de ministerio doy muchas referencias porque fue un lugar donde Dios a mí me transformó mucho, la verdad. Decía una de las Hailey Brown, no sé si Hailey Brown decía, hay muchos que vienen a la escuela o que se levantan y vienen a la escuela y dicen, ay, qué flojera hacer esto, hoy tengo que hacer lo otro. Y decían, pero es porque desde el momento en que se levantaron, su primer pensamiento fue, oh, ¿por qué? Tengo que hacer. Dice, pero si en ese momento tú decides, tomas la decisión de tener y dejas que tu alma prospere y tomas una buena decisión y dices, hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un día en el cual tengo que hacer esto y esto y esto y esto, lo bueno es que el Señor va conmigo y hoy me voy a topar con sorpresas, dice, te prometo que tu día va a ser mejor. En la vida cristiana hay que aprender a tomar decisiones que van de acuerdo a los pensamientos de Dios. Es lo que hablábamos, es lo que hemos estado hablando todas estas semanas. Es que tengo estas broncas, bueno, ¿y cuál va a ser tu decisión? Porque las broncas ahí van a estar. Siempre. Las broncas siempre van a estar. Pero es lo que decía, la misma bronca, dos personas la van a taclear diferente. Una con un pensamiento próspero y una con un pensamiento de víctima. Dios no quiere que seamos víctimas. Dios quiere que seamos gente que toma el toro por los cuernos así, ¿verdad? Y lo saca. No le vamos a temer a la tempestad. Lo vemos en Jesús. Es muy sencillo. Es un ejemplo sobrenatural, pero es un ejemplo de mentalidad. ¿Qué dijo Jesús? Ahorita los alcanzo. Váyanse ustedes en el bote y ahorita los alcanzo. ¿Qué pasó? Empezó la tormenta. Y Jesús me dijo, híjole, ya empezó la tormenta, ¿ahora qué voy a hacer? Pues camino sobre el mar. Muy simple, ¿verdad? Para Jesús no le era difícil. O sea, la tormenta y estaban los discípulos allá, ¡ay, ahí viene un fantasma! Y estaban con tormenta. O sea, ahí te das cuenta el pensamiento, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos visto cosas y decimos, es un fantasma, y a lo mejor son ángeles? Fer y yo de repente así, que en la casa que se cerró una puerta, puede ser el viento, pero le digo a Fer, mira, es que ahí andan ángeles. Y le digo, pues que ¿por qué no pensar lo bueno? O sea, si nuestra casa está llena de la gloria de Dios, ¿por qué no pensar que son ángeles? Más bien, porque hay entes espirituales. ¿Me explico? Pero siempre nuestra mente se va a lo peor. O tiende a irse a lo peor. Decía Chris Vallotton, ¿por qué? Dice, apenas, dice, mi hija llegó
Decía, estaba más joven y ya iba media hora que no llegaba, y ya le había dicho que llegara y no llegaba. Dice, y nuestra mente volada se va a lo peor. Ay, no había ser, que chocó. Dice, ¿por qué no fue de que, es que a lo mejor se detuvo porque el Espíritu Santo le dijo que entrara un Dennis a orar por una persona y por eso está tardando? Dice, dijo, pero ¿por qué no lo pensamos? Dice, si vivimos en un ambiente sobrenatural, lleno de la presencia, ¿por qué no pensamos en que a lo mejor se queda orando por personas? Dice, ¿por qué no? Siempre nos vamos al peor escenario posible. O sea, mira lo que pasó. María estaba toda preocupada porque Jesús se le había perdido a los 12 años. Y se le perdió. Lo último que se imaginó fue lo mejor, que Jesús estaba predicando a todos los maestros en el templo. Ay, pobrecita. Ya no sé qué A lo que voy es, cuando estamos conectados en la presencia, o sea, como cristianos, hay veces en que pensamos siempre lo peor de cualquier situación, en lugar de pensar en que Dios está a nuestro favor y que Él está orando para nosotros. Hay que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, porque si estamos en el reino, si estamos en Dios, todo obra para bien para los que aman a Dios. Pero hay veces en las que nuestros sentimientos necesitan prosperar y alinearse con los sentimientos del reino. Nuestras decisiones necesitan prosperar y alinearse con las decisiones del reino. Nuestra voluntad necesita prosperar y alinearse con la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a ser cristianos fuertes, que no los mueve cualquier airecito, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y para terminar, vamos a Romanos 15:13. Antes de leerlo, dice: la prosperidad del alma se evidencia por nuestra fe interior, nuestra esperanza y nuestro amor. Y esto lo podemos ver en Romanos 15:13. ¿Qué dice? Le pido a Dios, quien es la fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría o gozo, en otra versión, y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder de su Espíritu Santo. En otra versión dice que el Dios de esperanza los llene de gozo y paz, y en la creencia de que puedan abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice Steve Backlund, dice: si yo como cristiano no estoy teniendo una esperanza brillante, entonces estoy creyendo una mentira. Una esperanza brillante. Entonces estoy creyendo una mentira. ¿Cómo? Dice, si yo como cristiano no tengo, en inglés dice a glistening hope, dice, si yo no tengo una esperanza destellante, quiere decir que estoy creyendo una mentira en algún área de mi vida. Si yo no tengo esperanza de alguna situación, entonces estoy creyendo una mentira. Si yo no creo que voy a mejorar, es porque estoy creyendo una mentira del diablo. Si yo no estoy creyendo que voy a ser exitoso, es porque estoy creyendo una mentira del diablo. Si yo no estoy creyendo que voy a superarme, es porque estoy creyendo una mentira del diablo. En cualquier área de tu vida en donde no hay esperanza, estás creyendo una mentira. Es por eso que Romanos dice que le pido a Dios fuente de esperanza. Si no estamos, si esa fuente de esperanza no está en algún área de nuestra vida, es porque esa área de nuestra vida está tapada por una mentira. Y la esperanza de Dios no está pudiendo llegar ahí. Entonces tenemos que venir a romper con esa mentira para que la esperanza de Dios llene esa área de nuestras vidas. Y teniendo esa esperanza, estamos llenos de gozo, de alegría y paz, porque confiamos en Él. La clave está en confiar en Él, en llenarnos de esa esperanza para poder ser llenos de gozo y alegría todo el tiempo y paz. Es impresionante cómo hay cristianos que no tienen nada y están súper gozosos. Nada. Mi abuela para mí era un ejemplo. Mi abuela era una mujer que sufrió, una mujer sufrida, pero cuando conoció a Cristo fue transformada completamente. Fue una mujer guerrera de oración. Y es más, la
Las vecinas se burlaban de ella y decían, ahí viene la loca del libro negro de la Biblia. Porque mi abuela cuando conoció a Cristo jamás soltó su Biblia. Ella transcribió la Biblia varias veces, ¿verdad, pa? Sí. La escribió completa varias veces en libretas. Y era su forma de orar y estaba orando y estaba escribiendo la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, ya, pues a nosotros sabíamos que lo hacía. Si no, es que estoy escribiendo la Biblia otra vez. Ahí está. Siempre tenía libretas porque ahí está escribiendo. Y su señor, y ella no tenía su seguro ni su pensión, pero nunca le faltó absolutamente nada. Era una mujer que confiaba plenamente en su Señor. Y para mí era un gran ejemplo, porque de venir de una vida sufrida, ella siempre estaba llena de esperanza y siempre le agradecía a Dios y siempre estaba, no digo que era perfecta, como nadie somos perfectos, pero estaba en ese proceso. Pero era una mujer guerrera. Y hay veces que tenemos todo y nos seguimos quejando. Y Dios ha hecho grandes cosas con nuestras vidas. Yo les puedo decir, Dios ha hecho grandes cosas con cada uno de ustedes. En mi vida yo veo hacia atrás y digo, Dios ha hecho grandes cosas, es la verdad. Pero lo mejor está por venir. Amén. Y no puedo vivir de las victorias del De lo pasado. de atrás, sino. Sino tengo que ver y tomarlo como testimonio de lo Más que bien Dios te va a seguir impulsa lo de haciendo. atrás, a decir, hoy pues su. Así Vamos es. a más. De lo que Dios va a seguir haciendo. Yo ahorita, Loni, todos los días, yendo a la escuela, oramos. Ahora, ¿quién me quiere acompañar? Ahora yo también. Y luego en las noches, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Y oramos como si fueran, o sea, nada de que papá, te pido por mami, por papi. Digo, sí, también, pero te pido que me llenes de tu presencia, que tu gloria esté en mi cuarto, que vea ángeles. O sea, vamos a orar cosas grandes, me explico. Gigantes. Entonces, gracias porque tú me has hecho importante. Te pido que tu presencia impacte a mis compañeritos de escuela a través de mi vida. O sea, vamos a orar por cosas, me explico, que ellos entiendan que son poderosos. Y digo, son pequeñas cosas, pero ellos lo van a ir entendiendo a su edad. Entonces, lo que tenemos que hacer. La carita. Amén. La quería, sí. Vamos a orar para terminar. ¿Quién quiere orar?